Hay un ciclo muy común que sigue el narcisista, que es de idealización y devaluación. Este ciclo ocurre prácticamente en cualquier etapa de la relación. Porque en la primera etapa de idealización, que es la idealización más larga que hace hasta que consigue enamorar a su víctima, esa etapa es la más larga de idealización, pero hay otra que puede ocurrir en cualquier momento. Cuando el narcisista idealiza en cualquier etapa de la relación es porque su víctima se ha alejado. Su víctima está controlando la relación. Es decir, el narcisista necesita a la víctima y esta víctima, el narcisista no tiene poder sobre ella. El narcisista lo nota porque la víctima ya no depende del narcisista, no tiene esa codependencia porque ya se ha liberado, ya de alguna manera no le importa que el narcisista haga lo que haga porque se ha decidido a vivir independientemente del narcisista. Esto ocurre cuando, por ejemplo, la víctima abandona al narcisista o lo ignora y el narcisista ve que no tiene poder sobre ella, entonces vuelve otra vez a idealizar a la víctima para conseguir que la víctima vuelva a estar bajo el hechizo del narcisista. Entonces, cuando la víctima vuelve a estar bajo el hechizo del narcisista, se cambian los papeles y la víctima es quien idealiza al narcisista ahora, porque ahora lo ama, ahora lo necesita, depende de él, y el narcisista es quien devalúa. Aunque la víctima nunca ha devaluado, simplemente se ha liberado del narcisista, de las cadenas de la dependencia con el narcisista, y el narcisista devalúa, le quita el valor a la víctima, no la ve con valor y por eso la ignora, no la necesita e incluso la abandona. La devaluación del narcisista hay algo que la acelera mucho, aunque ocurre espontáneamente en una relación normal, aunque tú no hagas nada, hay unas acciones que puede hacer la víctima que aceleran mucho esa devaluación y que pueden causar una devaluación en cualquier momento. Cuando la víctima demuestra al narcisista demasiado amor, atención y dependencia del narcisista, cuando lo controla demasiado, cuando está mucho detrás de él, porque ve que el narcisista se va alejando, va ignorando a la víctima y se muestra más frío, se muestra más distante. Entonces la víctima se quiere acercar más al narcisista para contrarrestar ese alejamiento de él. Y ahí es cuando el narcisista comienza una devaluación más fuerte. Cuando el narcisista se ve que lo quieren mucho, que están muy enamorados de él, que realmente lo necesitan y lo aman, entonces es cuando su ego crece. Y al mismo tiempo que su ego crece y se alimenta de esa idealización, eso le hace de devaluar más a la víctima, porque el narcisista tiende a valorar menos lo que más le valora, quien más le valora. Si tú lo amas más, menos te va a amar. Eso es lo que muchas víctimas dicen. Da igual lo que hagas e incluso cuanto más le demuestres tu amor, tu atención, tu cariño, él te ama menos y te trata peor. Sí, esto es así, es lo contrario que debería ocurrir con una persona normal, pero esto es así porque cualquier muestra de idealización que le demos al narcisista, de valoración o de amor, todo eso alimenta su ego y al mismo tiempo que alimenta su ego, está haciendo que el narcisista se ame más a sí mismo y esa transferencia del amor la idealización que te daba a ti, porque amor realmente no, él te daba toda su atención, una vez que tú se la devuelves a él esa atención y le das suministro bueno de amor, eso hace que su ego crezca y
le hace de amarse a sí mismo más. Cuando él se ama a sí mismo más, ya no puede amarte y entonces te devalúa, te ignora e incluso te puede abandonar. Porque de alguna manera esto lo vamos a ver más con los vídeos que voy a seguir explicando de Swedenborg, que habla del origen espiritual del narcisismo y de cómo estos seres malignos, pues, cómo funciona su psicología para hacer lo que hacen y sentir lo que sienten. Entonces, el mecanismo no es fácil para nosotros de entenderlo porque nosotros no nos sentimos nunca de esta manera como el narcisista. Nosotros cuando nos aman, no por ello vamos a dejar de amar a una persona que nos ama. Incluso puede ser lo contrario, cuando sentimos que una persona nos ama de una forma auténtica y sincera, eso nos hace de amar también a esta persona. El narcisista ocurre a la inversa, porque todos los seres así, que son seres del mal, tienen comportamientos opuestos a los seres del bien. Esto también lo dice Swedenborg. Todo lo que viene del infierno, todo lo que viene del mal es lo opuesto a todo lo bueno y que viene del cielo. Entonces esto ocurre también con la mentalidad de los narcisistas, que tienen unas ideas y una psicología opuesta a las personas no narcisistas. Por eso no podemos entenderlo, tenemos que cambiar totalmente nuestra forma de procesar las emociones para poder ver lo opuesto. Cuando vemos lo opuesto y vemos que no tiene sentido para nosotros, vamos a ver que es una mentalidad de un narcisista. En este sentido que estamos hablando, cuando alguien nos ama mucho y vemos que nos ama, nosotros llegamos a dar como amor recíproco si estamos en una relación, pero cuando al narcisista lo amas porque ya sabes que lo quieres, porque ya lo conoces bien y le das amor sincero, él utiliza ese suministro de amor, porque para él es suministro para su ego, lo utiliza para engrandecer su ego. Es una alimentación muy buena que al engrandecer su ego, eso contribuye a su amor propio. Entonces, ese amor propio no sale de ahí. Él no puede ser recíproco con ese amor y devolverlo a la fuente de esa energía. No puede devolvértelo a ti que le has dado ese amor, porque él no es capaz de dar amor, de verdad, amor, lo que es amor auténtico y sincero. Él puede dar algo similar al amor, que es como dar algo de suministro para conseguir algo, es dar su energía, dar su atención, dar a lo mejor su cariño, pero no es amor verdadero, es simplemente comportarse bien porque sabe que así va a conseguir lo que quiere. Pero él no puede, lo que es el amor verdadero no lo puede transmitir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando él lo recibe y no lo puede transmitir, lo utiliza para alimentar su ego, pero no alimentar su ser completo. Sabemos que el narcisista tiene un ego falso. Realmente dicen que es el yo falso. En inglés se dice the false self. El self es el yo, es como una personalidad falsa. Entonces, él mismo piensa que él tiene, es un yo. Él no es que quiera engañar con su yo falso, es que él mismo, su psicología es ese yo, ese ego que él ha creado. Él mismo se cree que es ese yo falso. Él mismo se ve como esa personalidad falsa que muestra. No es que esté, como si dijéramos, actuando, no, es que él mismo, su yo, es ese yo maléfico que está nada más que para recibir y no para dar. Eso es lo que es él.
porque lo que es el alma conectada con Dios que todos tenemos, él no, dentro de su personalidad eso no tiene cabida. Él no se ve como alguien conectado que puede recibir amor verdadero y también transmitirlo, devolverlo. No, él no se ve así, él se ve solo como alguien que solo puede recibir y no puede dar. Y un narcisista que es un narcisista que hace vídeos en YouTube, que está diagnosticado como narcisista y está en terapia, dice, él lo explica de esta manera, que todo lo que reciben los narcisistas es como si entrara en un saco con agujeros o en un vaso con agujeros. Tú le puedes dar todo el amor que quieras y se va a escapar por los agujeros, y dice que esa es la razón por la cual ellos no pueden ni satisfacerse con todo lo que le das, porque no se queda ahí, y tampoco devolverlo. Entonces puede ser esa la razón por la cual, porque el amor a ellos como no les alimenta lo que es su alma, porque no llega hasta su alma realmente profunda, llega hasta su ego, y su ego no sabe valorar lo que es el amor, y como tal, para dar amor hay que tener un alma completa que pueda recibir amor de verdad. Puede ser esa la razón por la cual ellos no pueden dar amor de verdad, porque no llegan a recibir el amor en su alma, lo reciben en su ego. Pero sabemos que alimentar el ego no es alimentar el alma. Es diferente, el ego es una creación. No soy experta en este tema exactamente, pero que me corrija quien sepa más, pero creo que el ego es una creación de nuestra personalidad y de nuestro cerebro, pero no es el yo verdadero, espiritual, el yo que nos da la vida que somos realmente. Es una identidad que hemos creado, que pensamos que somos realmente nosotros y que necesita una serie de validaciones para sentirse satisfecha de esa identidad, para sentirnos tranquilos, ¿no? Entonces, el narcisista siempre busca alimentación para su ego, no para su ser interior. Todo el mundo tenemos un ego, pero hay algunos que los tienen más desarrollado y otros menos. Hay algunos que lo necesitan más, hay otros que lo necesitan menos. Depende de la fase de evolución espiritual de cada uno, ¿no? El narcisista parece estar en una fase de evolución, una fase que no está desarrollada porque el ego lo ocupa todo y no ha trascendido esa personalidad falsa que él mismo ha construido. Y por eso todo lo que le des al narcisista no llega más allá del ego y no le alimenta el amor, no valora nada. Esa es la razón por la cual no valora, y como no lo puede retener el amor de verdad, no lo puede devolver tampoco. Así pues, esta es la explicación por la que cuando tú le das tantísimo amor al narcisista, ves increíblemente algo que no puedes creer, que cuanto más amor le das y más le demuestras que le quieres de muchas maneras, le suplicas, incluso le dices que te está haciendo de sufrir, que lo estás pasando muy mal, todo eso está como cayendo en saco roto, porque él no es capaz de recibir ese amor realmente completo, auténtico que le estás dando. Él no lo recibe en su ser, no, es incapaz de recibirlo. Como hemos dicho, solo lo puede recibir en su ego.
y lo que hace es hacer crecer su ego nada más. Alimenta el ego, que es el yo falso. El ego es lo que le hace de amarse a sí mismo nada más. Lo que entra en el ego no sale de ahí, no se puede dar amor con el ego. Porque en el ego solo hay sitio para uno mismo, para el ego de uno mismo. Ahí no hay conexión con los demás. No puede haber conexión de almas porque el ego no es el verdadero ser. Es una creación de la personalidad, una creación de la persona que no es un ser realmente, no es un yo que pueda relacionarse con los demás recíprocamente. Ahí está la explicación que yo he sacado, que es un poco, ha salido totalmente de mi cabeza reflexionando sobre lo que he aprendido del narcisista y también sobre lo que he leído. Yo creo que esa es la explicación, el origen de por qué el narcisista idealiza de una manera falsa, porque no es amor verdadero lo que está expresando cuando idealiza, y luego devalúa, y la respuesta a que tú lo idealices o lo ames de verdad, él te devalúa. Esa es su respuesta, porque no es capaz de recibir amor. Esa es la única explicación. Por eso muchas veces no entendemos. Tenemos una disonancia cognitiva cuando, por mucho que le demos amor y le demostremos que le queremos de verdad, de mil y una formas, él no responde de una manera lógica a todo eso. Dejemos a un lado el hecho de que no tiene empatía. Pero bueno, tiene mucha relación no tener empatía con no poder recibir amor ni dar amor. Está muy relacionado. Puede ser ese el origen de la falta de empatía. También es algo que no podemos comprender. Y ahora estoy dando la explicación para que podamos comprender por qué el narcisista responde de manera contraria a las cosas de la vida, de cómo alguien debería responder. Y ahí está, es porque el narcisista, ahí no hay un ser completo, no hay un alma que pueda alimentarse del amor de verdad. Se alimenta el ego, y el ego solo no es capaz nada más que de amarse a sí mismo. Es así y no hay otra forma de entenderlo. Por eso, el amor que le das al narcisista hace que su ego se llene muchísimo, engordas su ego de tal manera que haces que se ame a sí mismo. O sea, es contraproducente. Tú piensas que dándole amor, como es lógico, él te va a amar a ti recíprocamente, pero no. Al contrario, cuanto más amor le das, más se ama a sí mismo, porque más combustible le das al ego para que siga amándose a sí mismo. Como hemos dicho, el ego solo se ama a sí mismo. El narcisista solo es un ego. El narcisista no tiene acceso a su yo interior verdadero que todos tenemos, el alma que está conectada a todos los demás y que es capaz de recibir amor y también de dar amor, porque el hecho de recibirlo, el hecho de poder recibirlo es lo que nos capacita para darlo. Porque el amor es energía, todo lo que existe es energía. Cuando tú recibes un tipo de energía y esa energía te alimenta y te sobra, entonces puedes transmitirla. Pero cuando tú recibes un tipo de energía que no te alimenta porque no es compatible contigo, no la puedes asimilar,
pues no se va a quedar dentro de ti, no te va a llenar y entonces no vas a tener tampoco para dar, porque es como si la energía te hubiera rebotado. No eres capaz de mantenerla dentro de ti, no eres capaz de coger esa energía. Eso es lo que pasa con los narcisistas. Y tiene sentido con la imagen esa que ha hablado de este narcisista de YouTube, que decía que lo que le das al narcisista, el amor que le das o todo lo que le proporcionas, no lo valora porque cae en un saco roto, en un saco con agujeros o en un vaso con agujeros. Él ponía ahí un vaso que tenía agujeros y decía que un narcisista es igual que eso, todo lo que le des no se queda ahí. Esa es la explicación. El narcisista no puede amar, no puede dar amor de verdad recíprocamente, porque el amor que le das no le llega a tocar, no le llega a afectar, no le hace nada, porque no tiene el mecanismo para asimilar y para que ese amor la alimente y le sirva para algo. No le sirve nada más que, realmente le sirve solo para llenar su ego. De una forma superficial, ese amor le hace de amarse a sí mismo. En vez de amarte a ti, en vez de hacerle feliz interiormente, le hace de quererse más a sí mismo. Entonces el único amor que recibe el narcisista es el amor de él mismo. Y eso explicaría muchas actitudes, muchos comportamientos del narcisista. Él sobrevive por el amor a sí mismo y, como hemos dicho, ese amor a sí mismo viene de su ego y tú contribuyes a llenar su ego, contribuyes a aumentar el amor que siente el narcisista a sí mismo, y eso lo puedes comprobar muchas veces, que tú has hecho muchas cosas por el narcisista y él cada vez lo ha valorado menos y te ha tratado peor. ¿Por qué te ha tratado peor? Porque al aumentarle el suministro al ego, estás aumentando el amor a sí mismo, y al aumentar el amor a sí mismo, pues ama menos, o sea, no es que ame menos a los demás, es que ya no le importan los demás, porque se centra en sí mismo, nada más que en sí mismo, y no tiene en cuenta a los demás. Él mismo se alimenta de su propio amor acumulado en su ego, no necesita el amor de los demás porque con su ego ya tiene suficiente. Él a sí mismo se ama lo suficiente, le ama lo suficiente, pero claro, llega un momento que ese suministro del ego se acaba y necesita. Si tú no le das suficiente suministro porque tú le ignoras, porque lo has dejado, él ya ve ahí que ahí le falta alimento para su ego, y entonces es cuando te vuelve a idealizar, hace el hoovering, va detrás de ti porque necesita el suministro de su ego. Por eso muchas veces también le vale cualquier suministro. Cualquier persona le vale porque no busca el amor, lo que busca es alimentar el ego para él amarse a sí mismo y tener el amor que necesita en su vida, que es el suyo propio, porque nuestro amor verdadero no le sirve, porque si le sirviera lo agradecería, en vez de tratarnos mal, pues valoraría el amor que le damos. No lo valora. Y lo extraño es que aunque nuestro amor le sirve como suministro para su ego, tampoco valora ese suministro para su ego, porque lo que es el ego no valora el amor tampoco, lo que valora es simplemente esa validación que lo hace de sentirse una persona que tiene mucho valor, más valor que los demás, que es superior a los demás, y por eso siempre quiere estar por encima, en control y ser superior en todos los sentidos. Busca esa superioridad, utiliza técnicas como la devaluación, convencer a los demás que son inferiores a él para él sentirse superior, insultando, faltando al respeto, haciendo daño,
difamando a los demás. Eso es lo que utiliza para justificarse a él mismo que él es mejor que los demás. Ahora vamos a poner un ejemplo de cómo la falta de amor al narcisista es lo que le hace de idealizar. Y cuando hay un exceso de amor que le damos al narcisista es cuando el narcisista nos devalúa y cuando no nos quiere. Incluso nos puede abandonar. Esto lo habéis visto muchas veces cuando habéis abandonado al narcisista y el narcisista parecía que cuando no os tenía empezaba a valoraros. Eso es lo que parecía, pero en realidad en vez de valorar era necesitar el suministro vuestro para su ego. Eso es lo que era, porque si habéis vuelto con él lo habéis visto. En la situación contraria, cuando vosotros habéis visto que el narcisista se distanciaba y ya no os prestaba atención, os ignoraba e incluso os demostraba que ya no os quería, como antes, vosotros habéis intentado contrarrestar eso dándole más atención, amor, cariño, etc. Y eso ha contribuido a exacerbar todavía más el desinterés del narcisista hacia vosotros. Ha llegado incluso a odiaros. Puede ser que cuando estamos detrás del narcisista, porque vemos que la relación, que nos estamos distanciando, que estamos cerca de perderlo porque ya no le interesamos, su devaluación está aumentando con el tiempo y sentimos que lo estamos perdiendo. Entonces, automáticamente, porque lo amamos, no queremos perderlo, pues empezamos a amarlo más. Es algo automático en nosotros porque somos seres que amamos. No queremos que la cosa vaya a más y empezamos a estar detrás de él más. Y esto es lo que hace amarle más y darle más atenciones, y cuando nos ve que de verdad le queremos, se siente superior, alimenta su ego y eso le hace distanciarse más porque tiene lo que necesita. O sea, ahora mismo en este punto que estamos hablando, el narcisista, el alimento de su ego está desbordando, ha llegado a las cotas más altas y ya le sobra tanto amor que le damos, que estamos detrás de él, que estamos sometiéndonos a él para que no nos deje, para que nos trate bien y no nos ignore todo lo que hace cuando nos devalúa. En estos momentos el narcisista ya le sobra tanto suministro en el ego que ya no nos necesita, porque la razón por la cual estaba detrás de nosotros era para tener suministro en su ego, y cuando ya le sobra es cuando ya ha perdido el interés a nosotros. Gracias a que nosotros lo hemos amado tanto y le hemos alimentado tanto el ego, ya no nos necesita. Ahora toda esa alimentación de sobra que tiene en el ego, ese suministro que le hace de amarse a sí mismo, de tener más seguridad en sí mismo y de no necesitar a nadie, lo utiliza para conquistar a nuevos suministros y vivir su vida libre. Es cuando el narcisista en esta etapa nos suele decir: quiero más libertad, me estás molestando mucho, me estás controlando. Típicas frases que suele decir para poder alejarse de ti y que tú pienses que es tu culpa, para él sentirse totalmente impune en lo que hace. Suele decir también: ahora mismo no quiero una relación, estoy muy bien solo, no quiero, puede decir incluso que no quiero perder mi tiempo contigo, estoy muy ocupado, tengo cosas más importantes que hacer en mi vida, estoy harto de aguantarte y de sufrir contigo, yo me merezco algo más. Frases que te pueden chocar muchísimo
cuando tú piensas que hace poco él era el que estaba detrás de ti, en el Hoover, o en la idealización, en el bombardeo de amor. Estaba él como loco detrás de ti, que te quería, que quería estar contigo, que te necesitaba, y cuando te suelta frases como que no quiero perder más tiempo contigo, cuando él es el que tenía siempre la iniciativa de volver contigo, o te dice que ahora mismo no quiero una relación cuando él te soltaba frases como estoy seguro, hace poco cuando te idealizaba, quiero decir, te soltaba una frase como estoy seguro que te quiero, que eres la persona para mí, que te quiero en mi vida para siempre, y ahora te dice cosas que son todo lo contrario que te decía hace poco. Y cuando tú le dices eso, él va a saber que no le interesa ni tus sentimientos ni tampoco lo que él te decía antes, porque en este momento su ego está por las nubes. Le sobra tanto amor propio que ya no te necesita para nada, ni siquiera para hablar. Te ignora tus mensajes y tus llamadas, y él, si le preguntas por qué, te va a decir pues que no quiero problemas, que me molesta. Él tiene excusas para que tú pienses, eso te hace más daño, porque la verdad es que tú no tienes culpa de su devaluación y de su abandono y falta de interés. Tú no tienes ninguna culpa, pero él te dice que es tu culpa, y eso exacerba aún más tu pena, tu sentimiento de total abandono donde te ha dejado. Y eso es lo que te lleva a ir aún más detrás de él, y es la pescadilla que se muerde la cola, porque eso hace de subir más su ego. Cuando tú insistes porque no entiendes, no tiene sentido que él te diga esas cosas, que no quiere saber nada de ti, y todo eso que he dicho antes, y que te abandone así, después de que tú no has hecho nada más que amarlo, y todo tu amor ha hecho que él te deje. Paradójicamente no lo entiendes, y encima que no ves sentido a nada, él te dice eso, que tú has tenido la culpa de que él se haya distanciado de ti y que quiera dejar la relación. Eso ya es el colmo. Cuando te dice eso, ya el daño que te había hecho aumenta hasta niveles insospechados. Entonces hay que ver muy bien este modus operandi del narcisista. Cuando ya has pasado varias veces por el mismo sistema, la primera vez que sufres esta manipulación del abandono y de la devaluación después de que tú le das tu amor, esa consecuencia de dar lo normal que hay que dar en una relación. Cuando la primera vez que sufres esto, como no entiendes nada, que no tiene ni pies ni cabeza, pues te vas a sentir culpable, vas a pensar, bueno, es que a lo mejor tiene razón, he sido demasiado controladora o controlador, le he presionado demasiado, o puede ser que sea verdad las quejas que me dice, pero cuando ya has pasado por esto varias veces y ves que no tiene sentido, porque el narcisista antes no pensaba igual que piensa ahora de ti, vas a ver que es todo manipulación. Es todo, más que manipulación, es que no te necesita realmente, no te quiere, no te ama. Estaba contigo por suministro. En esta fase vas a ver realmente cuando el narcisista te abandona, y por mucho que hagas no consigues nada, no tiene empatía para ver tu amor y que lo echas de menos y que estás sufriendo, no tiene nada de empatía. Vas a ver que el narcisista ahí no siente nada de amor por ti, nunca sintió, estuvo contigo solo por su ego, para llenar su ego de tu suministro de amor. Una vez que ya estaba lleno y ya le sobraba, ya le molestabas, ya no te necesitaba. Y lo vas a ver con el tiempo, porque si tú sigues con un narcisista, va a llegar un momento tarde o temprano que vas a llenar tanto su ego que ya lo va a aborrecer, tu amor lo va a aborrecer.
Directamente es eso, es igual que cuando te llenas el estómago, que llega a un punto que ya, si sigues vas a vomitar. Pues al narcisista le pasa algo igual con el amor que le damos. Como él no tiene un ser que puede dar recíprocamente el amor que recibe, como no lo puede devolver, se atiborra, su ego se atiborra de tu amor y ya llega un momento que ya no necesita más, no te necesita porque para eso te necesitaba, para llenar su ego. Y ya en ese momento ya te descarta, te abandona, te ignora e incluso puede hacer lo posible para sabotear la relación. Normalmente no suelen ser ellos los que te dicen que quieren terminar la relación, pero hacen todo tipo de acciones y de omisiones para que tú no tengas más remedio que dejarlo. Y esa es la causa es amarlo demasiado. Amar a un narcisista demasiado es algo totalmente ilógico y paradójico, pero lo que ocasiona es que el narcisista no te ame y te deje. Cuando tú no estás interesada en el narcisista y nunca le demuestras que lo amas de verdad, va a estar detrás de ti, como al principio de la relación, que te amaba tanto, que parecía que te amaba tanto, que te idealizaba, que estaba detrás de ti, te daba muchas atenciones y todo lo hacía perfecto. Era porque no estaba seguro de que le amaras o no, todavía tú no estabas enamorada y tú no le dabas amor ni atenciones, entonces él necesitaba conseguir eso. Cuando ya lo tuvo es cuando ya se cansó, se hartó de tanto alimento para su ego y ya no te necesitaba. Y al no necesitarte, pues te aborrecía y le molestabas. Esa es la explicación y os deseo lo mejor porque esto es muy duro. Superar el tratamiento de un narcisista, las fases de idealización, de evaluación, la disonancia cognitiva, es algo muy difícil de comprender, pero aquí estamos para entenderlo lo mejor posible y así poder superar esta etapa tan difícil cuando ves que la relación ha llegado a su fecha de caducidad. Por mucho que lo ames y que hayas intentado lo posible e imposible para que la relación salga a flote y no lo has conseguido, ves que no hay remedio, ya sea que el narcisista te ha abandonado, te ha descartado y bloqueado totalmente, o que tú le has tenido que dejar porque ya has visto más claro que el agua que no te conviene, que te va a fastidiar totalmente tu vida y no tienes otro remedio, nada más que dejarlo porque ya sabes que el narcisista no está ahí por amor de ningún tipo, nada más que por su ego. Es difícil de aceptar los hechos como son, pero si nos metemos en las deficiencias psicológicas del narcisista, entonces podemos entenderlo mejor y aceptar, hay que aceptar que el narcisista no nos ama de verdad. El narcisista no nos ama de verdad. Es muy difícil, podemos cognitivamente decir que sí, es verdad. Sí, es verdad, sabemos que no nos ama, pero lo que es aceptarlo en nuestro corazón, en nuestra alma, eso cuesta más. Pero cuanto antes lo aceptemos, menos vamos a sufrir. Menos vamos a sufrir. Siempre nos agarramos a la esperanza de que quizás nos amó algo, quizás durante algo de tiempo, al menos al principio de la relación, nos amó. Quizás hay algo que nunca va a olvidar de nosotros, porque todo lo que le hemos dado es imposible que no valore nada de lo que hemos dado. Puede ser que haya algo que siempre recordará y valorará de nosotros. Narcisista valoró tu suministro para su ego, nada más. Eso es lo único que valoró.
el suministro. Y si le diste un buen suministro, pues probablemente lo recordará, y cuando su ego vuelva a estar vacío o le falte algo, irá para conseguir de alguien que sabe que le va a dar un suministro de calidad como tú. Así es de lógico. No hay otra explicación. El narcisista no nos ama, solo necesita nuestro suministro. Y hay que saber distinguir lo que es el amor de verdad de lo que es la necesidad de una persona. Y con el tiempo vamos a saber distinguir eso cada vez más, porque hemos venido a este mundo para aprender y necesitamos experiencias. No necesitamos solo conocimientos, sino experiencias. Hay cosas que solo se pueden aprender pues sufriendo y sintiendo lo que pasa en la vida. Y Dios quiera que esto nos sirva como lección, todo lo que hemos sufrido, y contribuya a que ya nunca más volvamos a tropezar con la misma piedra. Un saludo a todos y gracias por escuchar. Hasta la próxima.